observado justamente el inicio de lo que fue la guerra civil primeramente, hemos observado, ha habido dos combates, hemos dicho no se van a olvidar para nada, el segundo combate principalmente, el segundo combate ha sido 10 de abril del año 1899 y un mes casi un mes entero, el 3 de mayo del año 1899 va a comenzar la guerra del Acre en su primera versión. Dentro de los antecedentes de lo que va a ser la guerra del Acre, hemos observado primeramente un personaje muy conocido en la historia de Bolivia, Mariano Melgarejo, que ha firmado un tratado el 23 de noviembre, dijimos el día de ayer, de 1867, el caso de el Tratado de Ayacucho. Siempre les comento, es más conocido con este nombrecito, el Tratado de Ayacucho, o llamado también Tratado de Amistad. 102.400 kilómetros cuadrados es lo que Mariano Melgarejo le había entregado entonces al Brasil. Y lo interesante de todo esto es que posteriormente se va desarrollando una parte de este territorio que entregamos al Brasil. No tiene riquezas. Lo positivo para nosotros es que sí tiene riquezas el área con lo cual nos hemos quedado. El día de ayer también les había mostrado esta imagen, ahí está lo que es Bolivia. Hemos perdido gran parte del Acre, pero seguíamos teniendo las riquezas importantes en ese punto. Se desarrolla una sequía en el Brasil, van a migrar muchas personas del Brasil a lo que va a ser el caso de el Acre boliviano, y a partir de ese momento van explotando varias riquezas. La guerra civil es otro antecedente, dijimos el día de ayer, y ahí es donde comenzamos a explicar el caso de la primera campaña, mencionada de esa manera, primera campaña. No se olviden siempre, si el día de ayer les dije o no les dije, les voy comentando, 1899 va a ser la primera campaña, hasta el año 1900, 1899 al año 1900. Posteriormente lo que hemos visto es el desarrollo de la primera campaña. Hemos mencionado a Ramalho Jr., brasileño, gobernador del Amazonas, quien va a comenzar lamentablemente haciendo quedar mal a Bolivia. Siempre les voy dando el comentario, diciendo que ha habido robos, atropellos y todo tipo de violencia contra los brasileños, que los bolivianos están causando todo eso en la parte del Acre que corresponde a Bolivia, por la migración que habíamos comentado. Es este mismo Ramalho Jr. quien va a contratar a Luis Gálvez Rodríguez de Arias para desarrollar un movimiento de separación en el Acre. Se desarrolla este movimiento de separación que tiene resultado porque el 3 de mayo, les había dicho, de 1899, van a tomar Puerto Alonso. Los del Acre, estamos especificando los migrantes brasileños que ingresaron en el año 1877, son los que van a empezar a tomar territorios, como es el caso de Puerto Alonso, para tomar todo el Acre. Les decía el día de ayer una frase famosa, el que tiene Puerto Alonso tiene todo el Acre. Otro detalle importante, pasa mayo, junio, julio y se crea el Estado Independiente del Acre, Purus y Yaco. El primer presidente de este Estado Independiente va a ser Luis Gálvez Rodríguez de Arias. Luis Gálvez Rodríguez de Arias entonces es el primer presidente del Estado Independiente del Acre. En cambio, en el caso de Bolivia, ¿qué es lo que va a hacer mientras en esa parte circular donde está dibujadito el mapa de Bolivia, el Acre, se está organizando un nuevo país? Bolivia va a organizar 3 columnas para ingresar al Acre. Andrés Muñoz, Lucio Pérez Velasco, Ismael Montes. Cada uno de estos tiene un tipo de ruta distinta. Andrés Muñoz lo va a hacer por la ruta del río Beni, va a ser Lucio Pérez Velasco por la parte del Chapare en Cochabamba e Ismael Montes por la Arecaja en el caso de La Paz. Un dato interesante, el segundo y el tercer columna se han podido encontrar a cercanías, por decir así, de lo que va a ser el Acre. En Barraca Mercedes específicamente, las dos columnas se van a cruzar e interesantemente, para la segunda campaña, Bolivia solamente va a mandar 2 columnas y ya no 3. Por este suceso,
Como la segunda y la tercera columna chocaron cerca del Acre, es innecesario mandar una tercera columna en la segunda campaña que vamos a ver más adelante. Datos importantes del día de ayer habíamos hablado, el combate de Riosinho. Se lo desarrolla justamente el 12 de diciembre de 1900, justo 1900, ahí es cuando este personaje sobresale. Hemos hablado el combate de Riosinho y el héroe boliviano Maximiliano Paredes de Gorín. De ahí viene lo que muchos deben saber ustedes, la Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes, justamente por ser un héroe de guerra. El día de ayer ya habíamos explicado en qué puntos les ha apoyado Maximiliano Paredes y por qué motivos héroe de guerra. Posteriormente hemos mencionado el 29 de diciembre del año 1900, es el momento en el cual Bolivia desarrolla una batalla con el Acre en Puerto Alonso. Y ahí en Puerto Alonso, justamente se desarrolla la última batalla, o una de las últimas, y Bolivia vence Puerto Alonso. Y como la frase hemos dicho, el que tiene Puerto Alonso, pues tiene todo el Acre. Y en este caso, Bolivia va a conseguir el Acre. Vencieron a los separatistas, vencieron a los del Acre. Como consecuencia, ¿qué es lo que pasa con Luis Gálvez Rodríguez? Va a ir a la cárcel, pero no a la cárcel boliviana, eso es lo curioso. Va a ir a la cárcel de Brasil por varios detallitos. Tenía que haber quitado el impuesto al caucho por ser presidente del Acre. No lo hizo. Otro detalle, tenía que dar un 20% a sus socios por el hecho de haber apoyado el separatismo y estar ahí en el Acre como presidente, y no lo hace. Al final de cuentas va a tener muchos problemas en el Brasil porque va a huir ahí justamente. Listo. Posteriormente se desarrolla el caserío de Bagué. El día de ayer habíamos sacado capturita. El caserío de Bagué consiste solamente en esto, en la posibilidad de que el Acre reorganice su ejército, trate de tomar Puerto Alonso. No lo consigue. Y ahí finalizó. Como dijimos anteriormente, Puerto Alonso es de Bolivia y tiene todo el Acre. Fin del conflicto en esa primera campaña. A partir del año 1901 para adelante, Bolivia tiene en la mentalidad haber ganado una guerra internacional, porque esta guerra internacional tiene que ver con el Brasil, aunque el Brasil no haya utilizado su ejército, pero sí los medios financieros para tratar de quitar el Acre a los bolivianos. Entonces, no se olviden, Bolivia venció. Un año entero tenemos en la mentalidad, en el ideario boliviano, haber vencido una batalla internacional. Siempre les comento, no nos dicen esto, no sé por qué motivos en colegio, pero Bolivia venció esta parte de lo que va a ser la guerra del Acre. Ahora sí, vamos al caso de la segunda campaña. En el caso de la segunda campaña, lo que vamos a observar es los años 1902, anótense, el año 1902 a 1903. Fíjense, la última batalla, la de Puerto Alonso, fue en 1900. Por eso les decía, todo un año entero, 1901, no hay idea de una derrota boliviana o la posibilidad de un seguimiento de la guerra del Acre. Bolivia simplemente venció. Ahí está, la segunda campaña tiene que ver con esto, 1902 hasta el año 1903, hasta finales del año 1903. El personaje principal de este suceso de la segunda campaña va a ser ahora el presidente boliviano, José Manuel Pando. Ahora, siempre les digo, es el principal personaje, actor principal, pero no tiene que ver con que tenga la culpa. Siempre les aclaro, no es que sea el culpable. Sin querer, entre comillas, lo va a hacer, pero siempre trasfondo va a estar Brasil. Les voy comentando, van a ir tomando nota. Lo que sucede en este caso es que José Manuel Pando había tenido esta perspectiva acerca de tener más riquezas económicas para Bolivia. Hay muchas riquezas, yacimientos de oro en el Acre, hemos dicho, y hay también mucho caucho.
Los compañeros del Oriente deben conocer clarito qué es el caucho, es el árbol de la goma. ¿Qué es el árbol de la goma? Simplemente en el tronco se hace unas rajaduras, por decir así, y de ahí va goteando el látex y al final de cuentas se consigue lo que va a ser la goma. Entonces, ese tipo de riquezas estaba en auge en ese momento. Entre paréntesis, esto que les aclaro, era tan importante el caucho que al final de cuentas, cuando nosotros perdemos el acre, Brasil va a firmar un contrato con Australia. Y en Australia lo que va a encontrarse es la empresa Goodyear. Y esta empresa justamente es la que produce los neumáticos. Es uno de los primeros y la más importante empresa de neumáticos en el mundo. Ese contrato fue Australia-Brasil. Tendría que haber sido Australia-Bolivia, pero lamentablemente por el acre va a ser Brasil y Australia. Cierro paréntesis, les voy comentando, continúo comentándoles. Entonces, José Manuel Pando tenía esa iniciativa de tratar de extraer las riquezas de ese territorio del Acre, pero lamentablemente se han hecho los estudios y lo que se ha podido observar es que Bolivia lamentablemente va a tener más pérdida que ganancia. ¿A qué me refiero? El ejército boliviano, hemos dicho, tardó de 3 a 4 meses hasta llegar al Acre. Los trabajadores bolivianos, si fueran hasta el Acre a trabajar a ese punto, va a tardar 3 a 4 meses en llegar hasta el Acre. Eso significa medicamentos, alimento, qué sé yo, herramientas, botas y demás cosas, ropa incluida y todo el detalle hasta llegar al Acre. De 3 a 4 meses. Volver nuevamente y llevar otro contingente de trabajadores es la misma situación. Al final de cuentas, llevar las herramientas y demás cosas nos sale más caro que simplemente no extraer la riqueza. Entonces, por ese motivo, José Manuel Pando es que va a sacar una convocatoria a nivel internacional pidiéndole a cualquier empresa del mundo que venga a trabajar a Bolivia y extraiga las riquezas. ¿Para qué hace esto? Para que le cueste a la empresa y no cueste a Bolivia. Algún compañero me decía, profe, pero ¿qué es lo que va a ganar la empresa si es que no va a perder nada a Bolivia? En realidad lo que va a hacer es que una vez sacada todas las ganancias, es decir, la riqueza que esté en el Acre, no estoy hablando de todo completamente, sino mensualmente todo lo que va a ir sacando la empresa, del 100% de ganancia que tenemos, un porcentaje, no está escrito el cuánto iba a ser el porcentaje, pero un porcentaje iba a ser para la empresa y otro porcentaje para Bolivia. Imagínense, Bolivia no está perdiendo nada. No tiene que transportar trabajadores, no tiene que transportar herramientas, ni cualquier tipo de maquinaria. Lo va a hacer toda la empresa internacional. Por eso es que Bolivia simplemente va a recibir ganancias y gana muchísimo, o tendría que haber ganado muchísimo. Entonces, la empresa que se adjudica, la empresa que va a tomar la convocatoria, que va a firmar el contrato con el gobierno boliviano, lo están viendo ahí, al ladito del nombre del presidente José Manuel Pando, The Bolivian Syndicate. Ese es el nombre de la empresa que va a desarrollar los trabajos para Bolivia. Esta empresa, se van a notar, es de nacionalidad estadounidense. Ahí está, de Estados Unidos. Entonces, esta empresa es la que va a estar trabajando la extracción de los minerales y la extracción del caucho. Ahora, otro detalle importante. A partir de ese momento, 1902, es que lamentablemente Brasil lo que va a tratar de conseguir es esto, volver a mostrar a nivel internacional que Bolivia está perdiendo, por decir así, el, la necesidad de que el Acre tenga que estar solamente en propiedad de Bolivia. O sea, ¿a qué me refiero? Ramalho Jr., nuevamente, ahí está la imagen, nuevamente Ramalho Jr. va a proceder de esta manera, afirmando de que en el Acre solamente tenga que estar Brasil o Bolivia. Fíjense, en el área solamente tiene que estar Brasil o Bolivia. No puede venir ninguna empresa internacional a trabajar el Acre. Eso es lo que está diciendo entonces Ramalho Jr. a nivel internacional. Y muchos de los países a nivel internacional aceptan lo que dice el Brasil.
No tendría que estar otra potencia ahí, salvo Brasil o Bolivia. A partir de ese momento es que Ramalho Jr. va a volver a hacer lo mismo que en la primera campaña. Lo que hemos visto en la primera campaña, cómo es que apoyó a los separatistas, lo mismo es lo que se va a hacer en la segunda campaña. Por eso la flechita, como pueden ver, Ramalho Jr. entonces apoya a José Plácido de Castro. Este personaje es brasileño, soldado, fíjense, soldado de Brasil, José Plácido de Castro. Lo va a apoyar para hacer lo mismo, separación en Bolivia. El segundo personaje es también brasileño, Jefferson José Torres. Entonces, entre los dos personajes van a organizar otra vez un movimiento separatista para dividir Bolivia del Acre, o el Acre de Bolivia en este caso. Juntamente con los seringueiros, o seringueiros, como dice ahí. En castellano para nosotros, está en portugués eso, ¿no? En castellano, siringueros. Como ya les había dicho hace momentos atrás, los siringueros son aquellos que van, hacen un corte en el tronco del árbol del caucho y periódicamente van colocando un envase para que vaya goteando el látex, van a revisar si ya está lleno, se lo llevan a un envase más grande y vuelven a colocar nuevamente el envase para que siga goteando el látex y constantemente ese es su trabajo, encontrar más árboles de goma, hacer una especie de perforación, por decir así, en el tronco y simplemente esperar a que vaya goteando el látex. Listo. Ese es su trabajo, ese es un pequeño grupo de obreros, de trabajadores, siringueiros se llama, siringuero. En eso consistía su trabajo. Entonces, el movimiento separatista comenzó nuevamente y una de las cosas importantes va a ser el caso de, a ver, antes de esto, vamos a anotarnos esta fecha, antes de esto, ¿ya? Antes de este detalle. Para que no se equivoquen, vamos nuevamente a la anterior imagen. Vamos a especificar la toma de Puerto Alonso nuevamente en esta segunda campaña. Anótense, 15 de enero de 1903, sí la fecha, 15 de enero 1903 hasta el 24 de enero de 1903. Les vuelvo a repetir, 15 de enero 1903 hasta el 24 de enero del mismo año. Entonces, del 15 al 24 de enero de 1903. Son unos cuantos días, fíjense. Han desarrollado este movimiento separatista y en esas fechas que les he mencionado, anotan ahí al ladito, el Acre vuelve a tomar Puerto Alonso. Vuelve a tomar Puerto Alonso. Entonces, el que tiene Puerto Alonso, dijimos, tiene todo el Acre. No se olviden de esa frase muy famosa. Entonces, el Acre es Puerto Alonso es de propiedad del Acre. Listo. A partir de ese momento, entonces, comienza nuevamente el problema para Bolivia. Bolivia va a volver a organizar otra vez su ejército, va a tener que nuevamente mandar columnas hacia lo que va a ser el Acre. Vamos con esta otra fecha. No, perdón, me estoy confundiendo con este tema. Ahora sí, vamos con esto. Un detalle que me estaba olvidando es el 27 de enero, anótense, 27 de enero de 1903. 27 de enero de 1903. En el caso del 27 de enero de 1903, anótense ahí al ladito, fundación del Estado del Acre. Nuevamente, está volviendo a repetirse lo mismo que pasó en la primera campaña. 27 de enero de 1903, les repito nuevamente, fundación del Estado del Acre. Otra vez nace el Acre, nuevamente. Ahora sí, vamos con este detalle. Bolivia va a incursionar nuevamente en dos columnas, les había dicho hace momentos atrás, hasta lo que va a ser el Acre. En el caso de las dos columnas van a ser Río Beni y Larecaj, es decir, por Beni y por
La Paz. Es innecesario, les había dicho, mandar otra columna porque al final de cuentas van a tener la misma línea, el mismo lugar a donde lleguen. Ahora, vamos con otro detallito. El caso de el número de soldados que va a movilizar Bolivia, de 600 a 700 soldados. Ahorita vamos a notar este detalle que está apareciendo en la pantalla. Entonces, los bolivianos habían movilizado de 600 a 700 soldados. Tal vez un poco confiados. Desde mi punto de vista, parece ser que Bolivia se confió mucho, porque mandar menos de 1000 soldados al Acre, porque ellos creían que simplemente estaban yendo a pelear contra el Acre y nada más. No tenían en ningún momento la idea de que Brasil iba a meterse en el conflicto. 600 a 700 soldados entonces bolivianos llegan hasta el Acre por diferentes rutas. Pero hay un detalle muy interesante, lo que va a pasar en Riberalta. Les voy comentando, no es necesario la fecha, siempre les digo, lo que es importante es lo que sucedió. Los bolivianos que van a ir por la ruta del río Beni llegan hasta Riberalta. Se desarrolla un combate ahí en Riberalta, lo que es frontera con el Brasil, y a partir de ese momento Brasil ingresa al conflicto, porque va a denunciar el hecho como una especie de provocación por parte de Bolivia hacia el Brasil, por haber peleado simplemente en la frontera de Bolivia-Brasil, en Riberalta. Solamente por eso Brasil se mete al conflicto. Ahora sí anótense la fecha que está ahí, sáquenle capturita, 2 de abril del año 1903, Brasil ocupa Puerto Alonso. Fíjense, ahí está, Brasil ocupó entonces Puerto Alonso. La frase que dijimos hace momentos, el que tiene Puerto Alonso, ya sabe, tiene el Acre. Entonces, los separatistas no lo tienen, Bolivia no lo tiene, el Brasil ocupado Puerto Alonso. Lo que va a continuar, lo que se va a dar a continuación, lamentablemente, es esto. Bolivia va a llegar también a Puerto Alonso. Lo que sucede en Puerto Alonso es lamentable, fíjense. En el caso de Bolivia, va a llegar con 450 combatientes, soldados, porque en realidad va a ir desarrollando las incursiones en el Acre y va a ir perdiendo muchos hombres en el terreno. Llega a Puerto Alonso con 450. En el caso del Brasil, fíjense, 8000 soldados ahí en Puerto Alonso. Una vez que sucede esto, por si acaso, no hay combate. En Puerto Alonso no hay combate, por eso no estoy colocando ninguna fecha tampoco. No hay ningún combate. Se sobreentiende que Brasil ganaría fácilmente. Lo que Bolivia va a hacer es simplemente reconocer el modus vivendi del Acre. ¿Qué es el modus vivendi? La palabrita modus vivendi significa el modo de vida. Lo que reconoce Bolivia es la manera como es que decide el Acre si estar con Bolivia o estar con Brasil o simplemente crear un nuevo país. Entonces, imagínense, con cualquiera de los países podría estar el Acre. Él decide. Y lo que decidió lamentablemente el Acre es ser parte del Brasil. Entonces, entre comillas, legalmente, porque los ciudadanos viven ahí y los ciudadanos han decidido esto, es ser parte del Brasil. La consecuencia de la segunda campaña, ahí está la fecha, pueden sacarle capturita, siempre les digo, 17 de noviembre del año 1903, se firma el Tratado de Petrópolis. Por este Tratado de Petrópolis, Bolivia no va a hacer nada, es decir, va a perder directamente, como dice ahí, 191,000 kilómetros cuadrados y le entrega todo el resto del Acre al Brasil. Como están observando en el dibujo, siempre les digo, es bien interesante el caso del dibujo. Fíjense, estamos entregando todo el Acre menos el Purus. El sector llamado Purus, que está en color más o menos turquesa oscuro, eso todavía Bolivia lo va a tener un tiempo determinado, porque el Perú
como ya les había dicho en algún momento, Perú nos está reclamando, aún después de haber perdido el Acre, Perú nos va a reclamar, sigue el territorio del Acre, pero el Acre ya no es nuestro. Entonces lo que el Perú va a hacer es seguir reclamando un territorio y Bolivia le va a entregar el Purus. Esa es la parte que le va a entregar entonces al Perú, pero esa es otra cuestión, es otro punto más adelante. Listo, de esa manera termino con la firma del Tratado de Petrópolis. Y esto es las compensaciones que el Brasil va a dar a Bolivia. Siempre les digo, parece que Brasil se ha quedado muy mal, es decir, muy triste por lo que pasó con Bolivia. En realidad es lo más normal. Siempre los países van compensando de alguna manera al perdedor. Y fíjense lo que Brasil le ha dado a Bolivia. 2 millones de libras esterlinas le entregó. Esa es moneda, por si acaso, de Inglaterra. 2 millones de libras esterlinas. Esa cifra, por lo menos hasta el año 2010, se hace más o menos 293 millones de dólares. Para ser más exactos, para redondear la cifra, 300 millones de dólares es lo que se había entregado por la pérdida del Acre, en dólares, ¿no? Eso para el año 2010. Pero nuestra fecha más o menos casi no varía mucho, de 300 a 350 millones de dólares más o menos, es lo que nos ha entregado el Brasil a Bolivia. Segundo punto, ¿qué dice? Permiso no soberano de ingresar a ríos de Brasil. Permiso no soberano de ingresar a ríos de Brasil. Puede ingresar Bolivia por el Tratado de Petrópolis hasta el día de hoy a los ríos que conectan hasta el río Amazonas y tener una salida al Atlántico, siempre pidiendo permiso al Brasil. El tercer punto dice construcción de aduanas en las ciudades de Brasil. Para que esté más seguro Bolivia, para que los brasileños no ingresen fácilmente, se han puesto muchas aduanas a lo largo de nuestras fronteras. Lo positivo de esto es que Brasil es el que va a cuidar las fronteras, policías militares brasileños, pero también bolivianos. Y el último punto, el ferrocarril Riberalta-Portobelo. Este ferrocarril es pagado completamente por el Brasil. Y es de esa manera como es que se termina la guerra del Acre, compañero. Ahí está. Entonces, eso es lo que sucedió con el caso de el Acre. Vamos ahora sí, compañeros, a un pequeño descansito, unos 2 minutitos, 3 minutitos de descanso y ahorita comenzamos con otro tema nuevo.